Hola amigos, muy buenos días. Es nuestra oración que ustedes se encuentren gozando de la presencia del Espíritu de Dios en sus corazones. Y estamos hoy iniciando el capítulo 20 en el primer libro de Samuel. Vamos ahora a dejar un poco atrás a Saúl y nos vamos a concentrar más en la vida de David. Este joven que había sido ungido por Dios para asumir el trono, pero todavía no recibía el trono de manos de Saúl. Y dice en el versículo 1, David huyó de Neiayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán para decirle, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él me busque para matarme? Y Jonatán le contestó, Dios no lo quiera, no te matará. Ten en cuenta que mi padre no hace nada, sea importante o no, sin comunicármelo. ¿Por qué razón iba mi padre a ocultarme este asunto? No puede ser. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu estimación y no querrá que lo sepas para evitarme un disgusto. Pero te juro por el Señor y por ti mismo que estoy a un paso de la muerte. Entonces Jonatán le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? David respondió, mira, mañana es la fiesta de la luna nueva y debo sentarme a comer con el rey. Pero déjame que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo te pedí que con urgencia permiso para ir a mi pueblo, a Belén, porque toda mi familia celebra allí el sacrificio anual. Si contesta que está bien, quiere decir que puedo estar tranquilo, pero si se enoja, sabrás que ha decidido hacerme daño. Así que hazme este favor, ya que soy tu servidor y nos hemos jurado amistad ante el Señor. Ahora bien, si la culpa es mía, mátame tú mismo. No es necesario que me lleves ante tu padre. La pregunta de David al inicio de este capítulo, o las preguntas de David son, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué pecado he cometido contra tu padre para que él busque matarme? En un devocional anterior ya nos habíamos hecho esta pregunta. ¿Qué había hecho David para ganarse el odio y el deseo del rey Saúl de quitarle la vida? Y habíamos contestado, David no hizo nada, David no hizo nada. Había muchas motivaciones equivocadas en el corazón de Saúl que de principio le llegó a ser desobediente a Dios y a perder el reino. Y ahora, ante la amenaza de tener que entregar el reino, él estaba aferrado a su trono y estaba dispuesto a acabar con la vida de David, que era su más cercana amenaza. Y lo que llegamos a pensar es que, bueno, cuando preguntamos, ¿qué hizo David? Bueno, déjeme decirle qué hizo David. David, cuando fue el profeta Samuel a ungirlo, él probablemente ni siquiera entendió mucho de lo que sucedía, pero él simplemente obedeció y dejó ser ungido para ser el rey de Israel. ¿Qué más hizo David? Bueno, David fue obediente a su padre y le dijo, ve, lleva este alimento a tus hermanos en el frente de batalla, y él llevó ese alimento a sus hermanos. ¿Qué hizo David? Simplemente cuando escuchó las amenazas del ejército filisteo y cuando oyó que el gigante vociferaba blasfemando contra el Señor Jehová de los ejércitos, él se llenó de coraje y de valor para decir, yo voy a salir a defender la causa de mi Dios. ¿Qué más hizo David? Bueno, David había servido al rey cuando éste entraba en sus trances de locura. David tocaba el arpa para que con la música pudiera calmar los nervios del rey. También, pues David lo casaron con Mical, la hija del rey, y se había convertido en el yerno del rey. Y mire usted, Saúl le puso una condición, le dijo, bueno, que vaya y que me entregue la evidencia de 100 filisteos muertos, que él haya asesinado. Y fue David y trajo la evidencia de 200 soldados. Y luego lo nombró capitán de su ejército y lo mandó al frente de batalla para que los filisteos lo mataran. Y David había salido vencedor. ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho David para ganarse el odio, el coraje, las ganas de que Saúl lo matara? Había sido obediente, había sido valiente y había sido servicial para con su rey. David no había hecho nada. Y esto nos deja una reflexión, queridos amigos, porque creo que cuando vamos por la vida,
Sí es cierto, en muchas ocasiones nos equivocamos y hacemos algo para que las demás personas pues nos odien o no les caigamos mal o hablen mal de nosotros. Sí, muchas veces nos equivocamos, traemos una cola arrastrando y la gente ve esa cola y habla de nuestros errores. Pero en el caso de David no había esa cola. ¿Y sabe a quién me recuerda? Al Señor Jesucristo. Por eso se ha dicho por los teólogos que David, este pequeño rey, este joven rey de Israel, es un tipo de la persona de Cristo. ¿Qué significa que sea un tipo? Bueno, que en muchos casos va a parecerse a lo que Cristo hizo cuando Él se hizo hombre y Él cumplió su ministerio. ¿Por qué? Porque si preguntáramos también, ¿qué hizo el Señor Jesucristo para que lo llevaran a la cruz? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para ser juzgado, para ser criticado, para recibir las constantes acechanzas de los líderes judíos? No hizo nada. Él lo que hizo era predicar del reino que llegaba a este mundo. Él que hizo sanar a los enfermos. Él que hizo darle la interpretación justa a la ley de Moisés. Y en su paso se encontró con los fariseos. Inclusive él no hizo nada para merecer morir en la cruz del Calvario. Es lo que le pasaba a David ahora. Queridos amigos, si a David le pasó, si al Señor Jesús le pasó, aprenderemos una lección en este día, que hay ocasiones y hay momentos en nuestra vida que simplemente seremos juzgados injustamente. Cosas que no hicimos, cosas que no dijimos, pero tranquilo, no se alarme, no se desespere, no se enoje, porque la misma situación vivió David y la mismísima situación vivió el Señor Jesús. Y lo mejor que podemos decir es que el Señor Jesús padeció todo eso. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Porque Él quería que con su sacrificio sirviera para pagar la justicia de Dios y que tú y yo pudiéramos tener el perdón de Dios. Este es el concepto del Evangelio que tenemos que tener presente en nuestra mente. Porque cuando vamos por la vida y nos encontramos con situaciones donde preguntamos, pero yo qué hice para merecer esto, ¿por qué me está pasando esto malo? ¿Por qué estoy recibiendo la acechanza? ¿Por qué otros quieren acabar conmigo? Simplemente recuerden, nosotros somos seres humanos y seguramente de una y de muchas maneras nos equivocamos, cometemos errores y muchas veces lo que hacemos simplemente es la consecuencia de aquello que hemos sembrado. Pero el Señor Jesucristo, Él no hizo absolutamente nada para recibir el daño que le fue dado. Nosotros sí, Él no. Y en el Evangelio nosotros aprendemos del Señor Jesucristo. Así es que si en este momento usted está pasando por injusticia, simplemente sepa, nosotros tenemos culpa, principalmente ante Dios. Y si nos suceden cosas adversas, es porque, bueno, vivimos en un mundo de pecado y nosotros mismos, en nuestras actitudes, en el fondo de nuestro corazón, guardamos ídolos, guardamos soberbia, arrogancia, somos rebeldes ante Dios. Y bueno, la evidencia de la maldad aflora en nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo no hizo nada y Él sufrió un castigo muy severo como ser clavado en la cruz. Nosotros no estamos llegando a ser clavados, simplemente sufrimos la consecuencia de aquello que muchas veces hacemos mal. Así es que, ¿por qué no venimos ante Dios? Pedimos perdón, porque nosotros sí tenemos culpa en aquello que hemos hecho mal. Y que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón para que entonces estemos limpios delante de Dios. Y una vez que estamos limpios, entonces el Señor ha prometido estar con nosotros, salvar nuestro nombre, salvar nuestra honra. Él dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Si tú y yo ahora nos humillamos delante de Dios, Él va a limpiar nuestro nombre. Él va a enaltecernos, Él va a levantarnos sobre nuestros adversarios. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos despertar y podemos darnos cuenta que tú nos has dado la vida, las fuerzas. Y aunque haya a veces enfermedad y aunque a veces vivamos en medio de la crisis, tú has prometido estar con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos da consuelo y fortaleza. Señor, y en esta lección de hoy que aprendemos de David, si nosotros estamos pasando por circunstancias en donde creemos que sufrimos injustamente, que padecemos una causa injusta, tenemos que recordar lo que Cristo sufrió injustamente por nosotros. Nosotros sí somos personas desobedientes, rebeldes, que de continuo te fallamos, te pedimos perdón. Sana nuestro corazón
Ayúdanos a ser obedientes, pero principalmente ayúdanos a humillarnos delante de ti y buscar que tu reino venga a nuestra vida. Entonces se cumplirá lo que Jesús dijo, que si nos humillamos seremos enaltecidos. Oh Padre, te rogamos que tú limpies nuestro nombre y que luches a nuestro favor, pero ayúdanos a guardar esa humildad delante de ti y a buscar siempre tu reino, porque buscando tu reino, tu voluntad vendrá a nuestra vida. Cuídanos, guárdanos en este día y te rogamos, Señor, permítenos que podamos mantenernos de pie en medio de las luchas del día, en medio de los pendientes, de los quehaceres, del estrés del día. Danos de tu paz, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos inunde de esa paz, que los demás puedan ver y que podamos compartir de tu amor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, mañana seguimos con esta historia.